Padre, en el nombre de Jesús. Padre, oro, Señor, para que tú te glorifiques en esta hora, Señor, y tu Espíritu Santo sea el que hable, Señor, y se mueva en esta mañana. Tú quieres impartir una palabra a tu pueblo, Señor, y yo soy un instrumento solamente, Señor. Tú eres el dueño de la palabra te pertenece, es tuya, Señor, y tu Espíritu Santo es el que hace que produzca en nosotros. Ahora te pido que la semilla caiga en buena tierra, Señor. Que haya corazones abiertos, listos, preparados, y que la semilla caiga en la buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Hebreos capítulo 5. Vamos a tomar el tiempo para estudiar ahí, 5, versículo 1. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta aquí. Muy bien. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien. Hemos estado hablando de que el libro de Hebreos es un libro que resalta la superioridad de Jesús por encima de los profetas, por encima de Moisés, por encima de la ley. Y también está resaltando el sacerdocio de Jesucristo como un sacerdocio más excelente, un sacerdocio superior al sacerdocio terrenal del antiguo pacto. Entonces está exaltando el sacerdocio de Jesucristo. Es evidente que el sacerdocio levítico, o el sacerdocio en el antiguo pacto, el sacerdocio de Leví, el sacerdocio que nosotros vemos en las Escrituras, pero en el antiguo pacto, era un sacerdocio que tenía el propósito de ser una sombra de aquello que había de venir. Entonces el antiguo pacto es una sombra de Jesús, es una sombra de todo aquello que iba a venir del advenimiento del nuevo pacto que iba a venir sobre la tierra. Entonces el sacerdocio era una sombra de aquello que iba a venir por medio de Jesucristo. Todos conocemos el sacerdocio levítico, o al menos estamos familiarizados un poco con él. Todos sabemos que el sacerdocio levítico fue dado por Dios a una tribu, la tribu de Leví, por eso se llama Levítico, porque le fue entregado a la tribu de Leví para que ellos pudieran ser sacerdotes, y en especial la casa de Aarón fuera la casa sumo sacerdotal, y que de su linaje, del linaje de Aarón, pues descendieran los que iban a ser los sacerdotes y sumos sacerdotes después de él. Entonces, de él descendía la familia sacerdotal y ellos a la vez descendían de Leví. Los levitas en sí, había que diferenciarlos entre los sacerdotes y los que eran levitas, pero que se encargaban del servicio en el templo, en el tabernáculo o en las cosas sagradas. Hay que hacer una diferencia entre eso, porque dentro, todos eran levitas, pero dentro de los levitas estaban los que eran sacerdotes y los que servían, de alguna otra manera, no en el sacerdocio, sino que servían en la obra que había que hacer para el tabernáculo.
Y ellos ayudaban con las ofrendas, ayudaban con la limpieza, ayudaban con los utensilios. Pero la casa de Leví fue la casa a la cual Dios le dio la honra de poder ser sacerdotes. Eso fue una honra especial que Dios le entregó a la casa de Leví. Fue una honra que ellos tuvieron. Los levitas se posicionaron por Dios, o la tribu de Leví se posicionó por Dios en un incidente que hubo en el antiguo pacto, donde los hijos de Israel prevaricaron contra Dios, profanaron la santidad de Dios. Ellos se metieron básicamente se pervirtieron, y la tribu de Leví fue la tribu que se puso a favor de Dios, y Dios le entregó el sacerdocio a la tribu de Leví para que pudieran ministrar a Dios. Dios vio el celo de esa tribu en un acontecimiento donde traspasaron con una lanza a un muchacho que iba a tener relaciones sexuales con una mujer en una tienda delante de todo el pueblo, cuando estaban en un tiempo de humillación, y Dios sojuzgó ese pecado, o juzgó ese pecado, y trajo a la tribu de Leví, por cuanto se puso a favor de Dios, lo que hizo fue entregarle a ellos el sacerdocio. Amén. Entonces, el sacerdocio tenía que ver con la tribu de Leví, y el sacerdocio tenía que ver con un privilegio dado por Dios a los levitas. Cualquier persona que quisiera ser sacerdote en el antiguo pacto no podía ser sacerdote. Tenía que ser exclusivamente de la tribu de Leví, tenía que tener unas características específicas, o sea, formar parte de la tribu de Leví, y aún dentro de eso tenía que tener también unas características, porque habían personas que, si tenían ciertos defectos, no podían formar parte del sacerdocio por causa de la representación. Amén. Por causa de que el sacerdote representaba a Dios. Entonces, el sacerdocio de Leví en el antiguo pacto era una sombra de lo que iba a venir en el nuevo pacto por medio de Jesús. La manera en la que se adoraba en el antiguo pacto era por medio, o con los mediadores, que eran los sacerdotes. Ellos mediaban en la relación que había entre Dios y su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo venía a adorar a Dios, pero no podía adorar de cualquier manera. Había un orden en el cual el pueblo se tenía que someter. Todo esto que estoy hablando es el antiguo pacto. Entonces, las personas venían a ofrecerle un sacrificio al Señor, y ellos traían su cordero, y ese cordero que traían se lo entregaban a los sacerdotes, y ellos lo que hacían era, de alguna manera, ofrecían el sacrificio, lo preparaban y ofrecían el sacrificio. Ellos eran como un mediador para que esa persona se pudiera acercar a Dios. La manera en la que el pueblo de Israel adoraba a Dios era por un mediador. En este caso, el mediador eran los sacerdotes que mediaban entre Dios y el pueblo. De hecho, el sumo sacerdote, saben que era un mediador entre Dios y el pueblo, ¿verdad? O sea, cuando el pueblo quería adorar a Dios, entonces había un medio que tenía que ser por medio de los sacerdotes, y ellos le entregaban la ofrenda al Señor, y era como si la persona se la entregase, pero tenía que pasar por los sacerdotes. Esa fue la forma en la que Dios estableció para que en el antiguo pacto se pudiera dar una adoración a Dios. Esa era una manera en la que iba a ser una sombra de lo que había de venir por medio de Jesucristo. Entonces, ustedes saben que ese pacto antiguo, cuando viene Jesucristo, pues podemos darnos cuenta de que cambia por completo, y Dios quería que su pueblo fuera un pueblo de sacerdotes. Quiero que vengas conmigo de 19, versículo 5. Ahora sí, digo, me equivoqué al ponerlo, pero no. Muy bien, me estaba equivocando del libro. Dice el versículo 3 del 19. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, mía es toda la tierra, y yo os he tomado a vosotros, para que vosotros seáis un tesoro especial en mis manos. Y aunque todo es mío, yo os he escogido a vosotros. Así hizo Dios con Israel, escogerlo como su pueblo. Dice: porque mía es toda la tierra. El 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes
y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué quería Dios que fuera su pueblo? Un pueblo de sacerdotes y gente como santa. O sea, Dios quería que Israel pudiera ser un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Significa que Dios les dio la luz, la revelación de aquello de cuál era la voluntad de Dios para ellos como pueblo. Y era que ellos fueran un reino de sacerdotes y un reino de gente santa. O sea, el Sinaí fue iluminación para ellos en cuanto a que ellos entendieran cuál era el plan de Dios, el propósito de Dios con ellos como pueblo. Y fue una luz que se encendió en ese lugar. Ellos habían estado caminando en el desierto, habían pasado un tiempo en el desierto caminando, y cuando llegan al Sinaí y se encuentran en ese lugar, la luz de Dios, la revelación de Dios viene, se ilumina el entendimiento, porque Dios les da el propósito de lo que Dios quería que ese pueblo fuera. No de lo que ese pueblo quería que hiciera, sino de lo que ese pueblo fuera. ¿Está conmigo aquí? No de lo que quería que hiciera, sino de lo que quería que fuera. Entonces, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis. ¿Me qué? Me seréis. Porque el secreto está en que Dios quería que el pueblo, ¿qué? Fuera. No era tanto que el pueblo hiciera, sino que el pueblo fuera. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente como santa. ¿Por qué santa? Porque Dios es santo. ¿Por qué santa? Porque tenían que representar a Dios, y como Dios es santo, ellos tenían que ser santos como Dios es santo. Amén. Pero estaba interesado en lo que ellos, o sea, cuando Dios le habla a Israel, cuando Dios le habla a su pueblo, le está hablando de algo mucho más profundo que rituales. Le está hablando de algo más profundo que acciones. Le estaba hablando de algo que era más profundo que solamente un pueblo que quería que le hiciera cosas a Dios, sino que quería un pueblo que fuese. Un pueblo, dice, y vosotros me seréis como nación. Así es la iglesia. La iglesia se ha enfocado mucho en hacer cosas y ha perdido la esencia del ser. Porque Dios nos está llamando no tanto a hacer, aunque debemos de hacer evidentemente, pero nos ha llamado a que nosotros seamos. Amén. Me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Entonces, el llamado de Dios es un llamado a ser. Es un llamado a lo profundo. Es un llamado a que nuestras acciones no vayan divorciadas de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. De que nuestras acciones no vayan divorciadas del ser, de lo que nosotros somos como hijos de Dios. Entonces, Dios llamó a Israel a que fuera un reino de sacerdotes y de gente santa. O sea, el Señor le dijo, yo no quiero tantos sacrificios, sino obediencia. Significa que no era tanto que ellos le hicieran cosas a Dios, o le dieran cosas a Dios, o le dieran muchos sacrificios a Dios, o que le dieran muchas ofrendas a Dios, o que le dieran muchos corderos a Dios, sino que lo que le estaban dando a Dios no podía estar divorciado de lo que ellos tenían que ser. Un reino de sacerdotes y de gente santa. Amén. Muchas veces las personas han dejado de creer porque han visto que las palabras nuestras, por incluirnos todos, han estado divorciadas de lo que realmente hemos hecho. O nuestras obras han estado divorciadas muchas veces. Y a veces eso ha traído que nos hemos preocupado mucho en lo que hacemos, sin darnos cuenta que la esencia tiene que ver con lo que nosotros somos. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios hemos de manifestar lo que somos. Amén. Dios quería que Israel fuera un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes. Me seréis. Eso es importante.
Porque no podemos divorciarnos. Tu preocupación y la mía debe de ser en que seamos verdaderos hijos de Dios. Y cuando digo verdaderos no es que pongo en duda la salvación, sino cuando hablo de verdaderos es que nosotros verdaderamente vivamos a Cristo, vivamos en la luz de Dios y que nuestras acciones no vayan divorciadas realmente de lo que dice nuestra boca o de nuestro corazón. Amén. Entonces Dios llamó a Israel a que fuera. Y la luz de Dios se iluminó en ese monte. La palabra de Dios fue traída a ellos para que ellos no hicieran, sino para que ellos fueran. Para que Cristo en ellos, o Dios en ellos, evidentemente, profundizara tanto que fueran movidos por lo que ellos eran. Y que no fueran movidos ni por circunstancias, ni por adversidades, ni por vientos, ni por necesidades, sino movidos por lo que ellos eran en Cristo Jesús, o por lo que ellos eran como pueblo de Dios. Entonces la palabra de Dios o la finalidad de la ley tenía que ver con que todo el pueblo pudiera llegar a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Dios quería eso para ellos. Dios quería que todos pudieran ejercer el ser como algo que pudiera adorar a Dios, como algo que pudiera ser un objeto de adoración a Dios en cuanto a lo que ellos eran. No sé si me estoy explicando bien. Y Dios quería que todos pudieran llegar a Dios. Un reino de sacerdotes y de gente santa. Amén. Dios quería que ellos lo hicieran así. Ven conmigo a Deuteronomio ahora sí, al 33. Ahora sí, Deuteronomio 33. ¿Lo tenemos? Versículo 1. Versículo 1. Deuteronomio 33, versículo 1. Muy bien, dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes de que muriese. Jehová vino de Sinaí y de Seir y les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Dice, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Fíjate cómo llama ahora a todos los que estaban en ese monte cuando se apareció Dios en el monte de Sinaí. Y ahora ya no los llama un reino de reyes y sacerdotes, sino que ahora los está llamando los consagrados. Todos los consagrados estaban en ese lugar. Y todos ellos siguieron tus pasos. Ahora está llamando a aquellos que antes llamaba reino de reyes y sacerdotes, de sacerdotes y gente santa. Ahora está llamando a los consagrados. Porque Israel en ese lugar se consagró, se apartó. Dijo, Señor, te seguiré. Señor, te serviré. Señor, lo que tú digas. La tierra tembló, sonó el estruendo y todos, en el temor de Dios, dijeron, Señor, te voy a seguir. Y ahí le llama a los consagrados. ¿Qué es algo que es consagrado? Es algo que es apartado para un uso exclusivo. En este caso, algo que es apartado exclusivamente para Dios. Ahí Dios vio un pueblo consagrado, un pueblo apartado, separado, un pueblo que se quería dedicar exclusivamente para ser de Dios. No para hacer cosas de Dios, sino para ser de Dios. Y ahí hay una consagración,
porque la consagración tiene que ver, más allá del hacer, tiene que ver con el ser. Algo que es apartado y separado para alguien. Y entonces ese alguien usa eso de una determinada manera. La iglesia es consagrada para Dios. O sea, es de Dios. Y Dios toma a la iglesia para que la iglesia pueda producir, pero porque primeramente es de ¿quién? Es de Él. Está separada, apartada para Dios. Amén. Entonces le llaman los consagrados. Fíjate que les dice que la palabra o la ley les fue dada como una heredad, una herencia, una heredad para ellos. Así que dentro de la responsabilidad sacerdotal, dentro de la responsabilidad de ser santos, dentro de la responsabilidad de ser consagrados, está también la responsabilidad de guardar la palabra y tenerla como una heredad. Y si te das cuenta, en el versículo 4, dice, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, dice, Dios les dio una ley, una palabra. Dios les dio la ley para que pudiera estar delante de ellos. Así que yo pude ver en estos textos, pude ver cómo en esto ya empezamos a ver la revelación de lo que tiene que ver con alguien que es sacerdote, y tiene que ver con que el sacerdocio tiene que ver, primeramente, tiene que ver con santidad. Lo dice conmigo, tiene que ver con santidad, tiene que ver con consagración y tiene que ver con guardar la palabra de Dios. O sea, Dios quería que Israel fuera un pueblo santo, apartado, y que fuera un pueblo que viviera de acuerdo a la palabra de Dios, transmitiéndola de generación en generación como pueblo santo. Amén. Ese era el propósito de Dios. Y Dios quería que este pueblo pudiera manifestar el sacerdocio de esa manera. Muy bien. Todos sabemos que el sacerdocio levítico, aunque era un sacerdocio establecido por Dios, ese sacerdocio tenía un defecto, o ese sacerdocio tenía una debilidad. Y la debilidad que tenía ese sacerdocio es que ese sacerdocio estaba ejecutado o llevado a cabo por hombres naturales, ¿verdad? Quiero que vengas conmigo ahora al libro de Hebreos, nuevamente. En el capítulo 7. ¿Lo tenemos? Versículo 11 dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también un cambio de ley. Aquí el escritor está diciendo, si hubiera sido perfecto el sacerdocio levítico, no hubiera sido necesario cambiar el sacerdocio. Si hubiera sido perfecto y la perfección hubiera venido por ese sacerdocio, entonces no hubiera sido necesario entonces cambiar a otro sacerdocio, porque cambiando el sacerdocio también hay un cambio de ley, porque si mantenemos esa ley no se puede cambiar el sacerdocio, porque había un pacto establecido y no se podía cambiar. Pero un pacto superior que revoca un pacto inferior, el pacto de Jesús, que es superior, revoca el inferior, y al cambiar el sacerdocio hay que cambiar también la ley. Entonces se establece un cambio de ley donde Jesucristo, el Señor, viene a traer un mejor pacto, donde Jesús viene a traer un mejor sacerdocio, donde Jesús viene a traernos a nosotros una mayor gloria que la gloria manifestada en el antiguo pacto. Amén.
quiero que vengas conmigo a Hebreos, capítulo 7, versículo 26. Y dice así, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ahora está hablando de Jesús. ¿Cómo es ese sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto, ¿para cuándo? Para siempre. Muy bien. Ahora podemos entender que era necesario que viniera un nuevo sumo sacerdote, un sacerdocio superior, que es el sacerdocio de Jesús. Era necesario para que nosotros pudiéramos vivir verdaderamente la santidad de acuerdo a Dios, la consagración de acuerdo a Dios y la palabra de acuerdo a Dios, que se cambiase el sacerdocio y que Cristo fuera el sumo sacerdote, que entrando una sola vez y para siempre le presentase al Padre su sangre y presentándole al Padre su sangre hiciera perfectos los sacrificios de una sola vez y para siempre. Amén. O sea, Jesús como sumo sacerdote entra y le presenta a Dios la sangre. ¿Qué sangre le presenta? La sangre del Cordero, la suya misma, presentada delante de Dios para que ya no haya necesidad de que se puedan levantar ofrendas naturales como sacrificios humanos, ni matar, sacrificios de animales, sacrificios de ovejas. Ya no era necesario, no me han corregido, yo he dicho algo raro y ustedes no me han dicho, no, se ha equivocado. Iba muy rápido, ¿verdad? No les ha dado tiempo. Dios, para que ya no hubiera ya no era necesario eso. Hay un sumo sacerdote que está en los cielos, Jesucristo. Ese sacerdote intercede por nosotros. Amén. Ahora, todo esto tiene que ver, amados, con que les estoy hablando de que Cristo, que es superior en el sacerdocio, a nosotros nos ha dejado un ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir nuestro sacerdocio, porque Dios nos ha llamado a nosotros y a la iglesia que seamos un reino de reyes y de sacerdotes, ¿verdad? Entonces la exhortación en el libro de Hebreos, en este caso, es enseñarle a los creyentes o a los hijos de Dios que se habían convertido, que no volvieran atrás a una serie de rituales, sino que ahora vivieran ya no por lo que hacen, sino por lo que son en Cristo Jesús. Esa es la iglesia. La iglesia está llamada a ser, y por cuanto la iglesia es, entonces la iglesia hace. Amén. Porque no podemos divorciar lo que somos de lo que nosotros hacemos. Ahora, Jesús nos dejó un ejemplo, que es lo que el Padre me mostró y me hizo ver en un texto que hemos leído y que lo vamos a leer ahora, donde vamos a ver 4 ejemplos que nosotros tenemos que seguir del sacerdocio de Jesús. Amén. 4 ejemplos que nos van a ayudar a nosotros, a que nosotros, viendo el sacerdocio que tenemos que mirar hoy, para que nosotros podamos llevar una vida semejante a Cristo, nos ha sido delegada una responsabilidad sacerdotal, nos ha sido delegada una responsabilidad de adoración, nos ha sido delegada una responsabilidad de servicio, nos ha sido delegada una responsabilidad, eso es el sacerdocio, mi ministración a Dios. Ahora tiene que ser de una determinada manera. Yo no puedo presentarme aquí con un cordero y decir, pastor, tenga un cordero, esta es mi ofrenda, mátelo, porque yo quiero que Dios perdone mis pecados. Eso ya pertenecía a un pacto antiguo. Ahora nosotros pertenecemos a un nuevo pacto. El sacerdocio levítico era una sombra, pero ahora nuestra confianza no está puesta en los sacrificios antiguos, sino en el sacrificio de Jesús. El que murió una sola vez y para siempre, y que ha presentado su sangre al Padre para que ya no hayan más sacrificios, ¿verdad? Pero ese Cordero, ese Salvador, ese sumo sacerdote,
vivió una vida en esta tierra que para nosotros es un ejemplo del sacerdocio que debemos de tener. Amén. Y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de aquellas cosas que Jesús manifestó que nos van a ayudar a nosotros a entender qué tipo de sacerdocio nosotros tenemos que ejercer. Amén. Muy bien. Vamos a Hebreos capítulo 5. ¿Lo tenemos? ¿Estamos ahí, cerquita? Muy bien. Hebreos capítulo 5, versículo 7. El escritor de Hebreos empieza a hablar qué hizo Jesús. Y dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Muy bien. Lo del orden de Melquisedec, pues tiene que ver, amados, con las características que Jesús tiene parecidas a Melquisedec. Amén. Eso ya es otro tema que ahora no lo vamos a decir, pero tiene que ver con las características que Melquisedec tiene, ya que Melquisedec no se sabe de dónde viene, no se sabe a qué tribu pertenece, así Jesús no era de la tribu de Leví, pero ejerció el sacerdocio, o sea, tiene algunas similitudes y por eso le llama de ese mismo orden. Amén. Pero para que veas lo primero que Dios nos quiere enseñar, dice el versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Diga conmigo, ruegos y súplicas con gran clamor. La primera cosa de la cual nosotros tenemos que tomar ejemplo para ejercer el sacerdocio al cual Dios nos llama a nosotros en el nuevo pacto, es que nosotros vivamos una vida en la comunión, en la oración, en la súplica y en la oración de Dios. Amén. ¿Están aquí conmigo? Dice que él ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Claro, aquí está hablando de aquellos momentos en los que Jesús, pues, sufrió lo que era el ataque de su alma. Y dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Y él se fue a orar al monte. Pero cuando nosotros vemos este ejemplo, nosotros podemos ver que es necesario que nosotros llevemos una vida de oración. Y que nuestro sacerdocio sea de acuerdo a una vida de oración. El primer ejemplo que nosotros tenemos es que Jesús alcanzó la victoria por medio de tener una vida de oración. Entonces, en nuestro sacerdocio hay algo que no puede faltar y es la vida de oración. Todo cristiano que pierde la oración está consumiendo poco a poco la energía de la vida de Dios en él. ¿Por qué? Porque la oración es un medio que Dios usa, primero, para tener relación con Dios. Segundo, es el medio por el que yo le hablo a Dios, pero es el medio por el que Dios me habla a mí. Y es el medio por el cual yo nutro mi vida espiritual, o una de las cosas con las que yo nutro mi vida espiritual. El cristiano que quiere ejercer un sacerdocio de acuerdo a Cristo es un cristiano que vive una vida entregada a la oración. ¿Están conmigo? Una vida entregada a la oración. Yo he oído muchas veces que personas me han dicho, pastor, yo presento mi vida al Señor cada día, yo todos los días oro. Yo me levanto y le digo al Señor, Señor, guía mis pasos en este día, amén. Lleva razón, oró, ¿o no? Oró, ¿verdad? A lo mejor en esa sencillez de corazón, evidentemente, no vamos a juzgar el corazón de la persona que lo dice, lo expresa de corazón. Dios lo va a oír. Pero eso es distinto a llevar una vida inclinada, una vida sometida, una vida en oración a Dios. Son dos cosas distintas. Una cosa es que tú presentes los alimentos y otra cosa es que tú lleves una vida de oración. Son dos cosas distintas. Jesús
a lo largo de su ministerio, Él llevó una vida de oración. Y podemos tomar muchos ejemplos de lo que Jesús hizo. Se iba al monte a orar, pasaba toda la noche orando, al día siguiente va y escoge a sus discípulos. O sea, ¿qué estaba recibiendo de parte del Señor cuando estaba en el monte? La impartición de Dios para que Él pudiera escoger a aquellos que Dios quería. O sea, estaba viendo en Él una, ¿cómo puedo decir? Una unidad con el Padre. Y esa unidad en la oración, esa unidad en el clamor, era para Jesús necesario e imprescindible para después andar en la voluntad de Dios. Amén. Por eso cuando yo me separo de la vida de oración, muchas veces empiezo a perder el sentido del entendimiento de la voluntad de Dios. Empiezo a entrar en confusión, empiezo a entrar en dilemas en mi vida, y cuando yo vuelvo a meterme otra vez en la comunión con Dios, se empieza a oxigenar mi interior nuevamente y comienzo a darme cuenta de que me había perdido algo que era muy necesario para mí. Empieza a soplar nuevamente la vida. Amén. Entonces necesito en mi sacerdocio tomar el ejemplo de Jesús, llevar una vida de oración. Yo puse aquí, Jesús vivía una vida piadosa. Jesús estuvo en algunos momentos luchando con su alma y emociones. Y en esos casos entró en un espíritu de oración. En un espíritu de oración. Cuando él tenía que luchar, cuando él tenía cualquier situación difícil, que también las tuvo, cuando su alma venía para sacarlo del plan de Dios, cuando su alma le pedía a gritos y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él se metió en lo más profundo de la oración con Dios para que él pudiera decir, Señor, no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Y por medio de la oración, y por medio de la comunión, y por medio de la relación con Dios, y por medio de vivir una vida íntima con Dios, por medio de la oración, sucedieron muchas cosas en la vida de Jesús. Amén. Y nosotros debemos de tomar ese ejemplo y manifestar una vida de oración. Amén. Yo te animo. Estamos muchos anotados en este propósito de la ventana abierta. Si no quieres anotarte físicamente con nombre, sí te animo a que dediques un tiempo a la oración. A que dediques un tiempo específico, consagrado, separado, para tener comunión con Dios. Sé que hay algunos que lo tienen más fáciles que otros. Sé que para algunos es más sencillo que para otros. Pero aparta, consagra un tiempo para Dios. Lleva una vida sometida en la oración a Dios. Si no puedes tener ese tiempo, desde que salgas de tu casa donde estás, mantente en una vida de oración. Señor, mantente en una vida de oración. Porque la oración, amados, es esencial. La verdad que puse el Señor ayer pensando en... Ya vamos otra vez por el Espíritu. Ayer empecé a escribir algunas cosas sobre la oración. No tenía nada que ver con esto, pero el Señor me ministró algunas cosas. Se las voy a leer. Siempre le doy los secretos, luego me quedo sin prédicas. Hablando de la unidad que hay entre la oración y la suministración del Espíritu de Dios. Filipenses dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Y unía dos cosas. Diga conmigo, la oración y la suministración del Espíritu. Dos cosas que iban juntas. Y yo sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Y el Espíritu Santo me ministró. Me dijo, por la oración de Jesús, que Jesús dijo, Padre, guárdalos. No te pido que los quites del mundo, te pido que los libres del mal. Y el clamor de la iglesia, muchos hermanos, en tiempos de tribulación, serán llenos del poder de Dios para vencer la prueba. Y el Señor me ministró cómo por la oración de Jesús, porque Dios va a oír la oración del Hijo.
y se va a cumplir y va a complacer al Hijo. Y por la oración de la Iglesia, muchos hermanos en tiempos de tribulación van a ser llenos del poder de Dios para poder vencer las pruebas. Por la unidad. Amén. Puse aquí: mártires recibirán la fuerza para no negar su fe por la operación del Espíritu Santo y la oración de la Iglesia. Pues aquí, por el Espíritu Santo y la oración de la Iglesia, vendrá una convicción de Jesús a la Iglesia para estar pegados a Él en los momentos de duda. Puse aquí: la oración desprende un humo de olor fragante para el Padre, pero un humo de confusión para el adversario. Y cuando digo adversario hablo del diablo. El mismo humo que se eleva en el sacrificio para Dios, y para Dios es un olor fragante, es el humo de la confusión del diablo. ¿Entienden? Como cuando tú pasas, que estás por la carretera, te has dado cuenta que están quemando los rastrojos en un bancal, y viene el viento y hace así, y justo tú vas por la carretera y de repente se te cierra todo porque ha venido el humo a ti te genera confusión, ¿verdad? Así es la oración de los santos. El mismo olor que es un olor fragante para Dios, el enemigo es un humo de confusión. Por eso no podemos dejar de orar. Amén. Pues aquí el Espíritu Santo se encarga de ablandar nuestros corazones para dirigirnos al Padre con ruegos, ya que un corazón duro solamente entiende de exigencia. Y el mismo Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros para ablandar nuestros corazones, para que nuestra oración no se convierta en una exigencia, sino que se convierta en un ruego. Él enternece los corazones de su pueblo, para que nosotros ya no andamos con exigencias a Dios, sino con ruegos, con súplicas y con acciones de gracias. Amén. Delante de Dios. Puse aquí: la sabiduría en el momento de orar hará que nuestro clamor sea en reverencia y no en exigencia. Pues aquí las buenas oraciones sorprenden a los hombres, pero las humildes oraciones mueven a Dios. Y las oraciones buenas, qué buena la oración, sorprenden a los hombres, pero las oraciones humildes mueven a Dios. Pues aquí la oración profética es aquella que está alineada al sentir de Dios y su palabra, pero está separada de las ambiciones de los hombres. Por eso la oración, amado, que está alineada al sentir de Dios y que está alineada a la palabra de Dios, se convierte en una oración profética. Pero esa oración profética está separada de las ambiciones de los hombres. Amén. Amén. Es necesario que ejerzamos nuestro sacerdocio con un espíritu de oración, con una vida de oración. El diablo ha querido quitarnos los tiempos con Dios. El diablo ha querido cegarnos. Nos ha querido hacer ver que no es tan importante. Que no es tan importante, que ya Dios conoce tus necesidades. Y es verdad. Él ha venido a susurrarte al oído y decirte: con que Dios te ha dicho que. Como hizo con Adán o con Eva. Y Él quiere que tú no tengas en cuenta la oración. Porque cuando tú no oras, Él está ganando. Tú te estás debilitando. Y Él no se hace fuerte porque tú no oras. Él sigue siendo la misma minucia. Porque dirá, la palabra dice que después, cuando llegamos al diablo, le diremos: este es el que ha trastornado las naciones enteras. Pero nosotros nos debilitamos. Yo una vez les hice a los jóvenes, les hice una ilustración
en una reunión de jóvenes de las últimas que tuvimos. Entonces, es que me estoy acordando. Entonces, en mi trabajo íbamos a tirar unos muñecos. ¿Usted sabe los muñecos Musculman, esos que eran así? Que se estiraban los brazos, que eran de goma. Entonces podías coger el muñeco y hacerle así, un nudo, porque era un musculoso que se le ascendían los brazos así, y era así, estaba así, el muñeco, ¿no? Y entonces yo les puse una cajita, aquí todo el tiempo, una caja, y dentro estaba el muñeco musculoso. Y les traje un Playmobil. Y entonces yo les decía, estos somos nosotros, el Playmobil, ¿verdad? Estos somos nosotros. Y entonces, y cuando oramos, y cuando nosotros tenemos comunión con Dios, y cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, y cuando nosotros nos acercamos a Dios, entonces metía el pequeño debajo de la esa y sacaba el musculoso. ¡Popón! Así nos convertimos nosotros en musculosos del Espíritu. Yo no sé si se acuerdan de eso, ¿no? Pero les saqué el muñeco ahí, el musculoso, para que entendieran la importancia que tiene. Ilustrándoles algo físico, les estaba ilustrando la importancia para la fortaleza espiritual que tiene cuando nosotros manifestamos una vida de piedad, de oración, de devoción. ¿Entienden? Entonces yo les ponía ahí ese muñeco y ellos se reían, claro. Era un muñeco ahí que salía hasta con un bañador y todo así de esos, porque era un muñeco de esos que salía como que era un musculoso. Y ellos decían, el muñeco. Y mira, yo no sé si me reí yo más que ellos. Pero, amados, es una ilustración. Que nosotros también, aunque seamos grandes, si me hubiera acordado, lo hubiera intentado hacer aquí. No. Le hubiera traído aquel musculoso. ¡Tachán! Pero, amados, nos pasa eso. Nosotros somos Playmóviles. Así. Y vamos a la oración, estamos hechos polvo y de repente salimos. ¡Oh! ¿Verdad? Bueno, a veces no tanto, pero poco a poco uno se va poniendo como... Va creciendo, ¿verdad? El hombre interior se va fortaleciendo en el espíritu. Doblegamos lo nuestro. Le traemos al Padre nuestras cosas. Nuestras debilidades entran a estar en las manos de Dios. Nuestro corazón se inclina. Le traemos las desviaciones a Dios. Se las presentamos al Señor y le traemos todas nuestras desviaciones. Yo siempre le oro al Señor y digo, Señor, limpia la inmundicia de mi corazón. Yo siempre le oro así. Señor, limpia la inmundicia de mi corazón. Llévate la basura. ¿Por qué, amados? Porque cuando menos te das cuenta, hay algo por ahí que no está bien. Y hay que meterse en esa vida de oración. Como sacerdotes, Dios nos ha entregado una responsabilidad de oración. ¿Amén? Orando en todo el tiempo, orando sin cesar, levantando súplicas. Quiero que los hombres se levanten, manos santas al Señor, orando en todo el tiempo con súplicas. Todo el tiempo la palabra nos enseña que una de las cosas, responsabilidades como sacerdocio que nosotros tenemos es llevar una vida de oración delante de Dios. ¿Amén? Una vida santa de oración a Dios, para que podamos, por medio de la oración, ser también, de alguna manera, fortalecidos en el hombre interior. ¿Amén? Decimos como el lavavajillas. Haga la prueba durante 10 días. Como decía el anuncio antiguo, los que son más antiguos lo conocen. Decía, y si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. No me acuerdo ahora de qué era, pero había un anuncio que decía, y si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Jesús te dice, si no te satisface la oración, amados, ¿qué te va a satisfacer? Si nosotros tenemos que estar satisfechos, amén, y encontrar en la oración y en la vida de la oración, debemos de encontrar nuestro deleite. Mejor es un día en tus atrios que ¿qué? Que 1000 fuera de ellos. Amén. Muy bien. Vencemos la debilidad por medio de la oración. Amén. Mira la segunda cosa. La segunda cosa
Dice, al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. La segunda cosa para ejercer bien nuestro sacerdocio es manifestar una vida en el temor reverente hacia Dios. Ese temor reverente no significa que nosotros tenemos que tener miedo. Ese temor reverente significa que nosotros tenemos que vivir en una inclinación, en una reverencia hacia la persona de Dios. Que nosotros debemos de vivir una vida inclinada, sometida a la presencia, en la presencia de Dios. Jesús todo el tiempo vivió una vida inclinada al Padre, todo el tiempo. Aun siendo Dios y siendo verdadero Dios y verdadero hombre, Él manifestó una vida inclinada siempre en el temor reverente a Dios. Y por cuanto era reverente, fue escuchado delante de Dios. Hoy si hay algo que impera en el mundo, es la irreverencia. Hoy hay una irreverencia total. A mí antes, cuando yo era niño, hacía algo y un mayor venía a reñirme y me descuajiringaba. ¿Verdad? Decía, ahí va que vienen, que nos va a reñir. Vámonos corriendo. Y tenemos que irnos corriendo. Hoy en día, amados, alguien está haciendo algo, algún niño, y tú te acercas y le dices algo y se te encara. ¿O no? Te insulta si es necesario. Pero es que vas al padre y dices, oye, me insulté, y dices, algo le habrás hecho. Hay una irreverencia, hay una falta de respeto, hay una falta de honra, hay una falta de sumisión en las autoridades naturales, pero también de forma espiritual. El sacerdocio no puede olvidar que debemos de vivir en una reverencia a Dios. ¿Tú quieres ejercer bien tu sacerdocio? No pases por alto nunca la reverencia a Dios. Ten temor, que no es miedo. A Dios no se le tiene miedo, porque Dios es bueno. Si Dios fuera malo, podríamos tener miedo. Pero Dios no es malo, Él es bueno. Y como es bueno, a Dios no se le tiene miedo. A Dios se le tiene honra, respeto, reverencia, sumisión, inclinación. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Porque sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Amén. Pero no es miedo, es reverencia. No voy a hacer esto para no ofender a Dios. No voy a hacer esto porque puedo desagradar a Dios. Esto a Dios no le agrada, esto no es conforme a su palabra. Una reverencia. La iglesia no puede perder la reverencia, amados. Amén. Vivir una vida de reverencia. Y esa reverencia no es algo forzado. Eso nace, como hemos dicho, del ser. ¿Entienden? Del ser, de lo profundo. Porque Dios no está tan interesado en que tú te pongas de rodillas. Dios está interesado en que tu espíritu se arrodille. ¿Entiendes? Y después se manifiesta con un cuerpo. Porque el cuerpo al final es lo que manifiesta lo que está dentro de nosotros. ¿Amén? ¿De qué manera visible se puede mostrar lo que Dios es en nosotros? Diga conmigo, por medio de un cuerpo. Y el cuerpo es lo que representa o la imagen de aquello que Dios ha hecho en nosotros. ¿Amén? Y tenemos que tener un cuerpo, si no tenemos un cuerpo, no se ve. ¿Amén? Entonces, una vida de reverencia. Jesús llevó una vida de reverencia. ¿Amén? Pues aquí, Jesús vivía una vida piadosa, pero Jesús quería llevarla hasta el final. O sea que aún en medio de la prueba, Él dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes qué es eso? Reverencia. Cuando yo muero a mi yo, cuando yo me niego a mí mismo, cuando yo sucumbo a lo mío para hacerlo de Dios, diga conmigo, estoy siendo reverente. Dígalo conmigo, estoy siendo reverente. Porque estoy poniendo lo de Dios por encima de lo mío, y entonces estoy sometiéndome a Dios. En otras palabras, cuando yo no me niego a mí mismo,
me estoy convirtiendo en alguien que se pone por encima. Le estoy perdiendo la reverencia a Dios. Por eso qué importante es el entendimiento de reverencia, el entendimiento de temor. No se trata de miedo, se trata de vivir una vida inclinada, sometida a la voluntad del Padre. Amén. Sometida a la voluntad de Dios. Pues aquí el temor reverente abre un camino para que el Padre pueda escuchar mi oración. El temor reverente abre un camino, dice, y por cuanto tuvo un temor reverente, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Ese temor fue como un acceso, amados, como un acceso. Se abrió todo el impedimento, todo lo que había, ¡pum!, explotó para que las oraciones del Padre, las oraciones de Jesús fueran oídas por el Padre, fuera escuchado. En otras palabras, Dios escucha a los que viven una vida reverente a Dios. Dios los oye, aunque Dios oye a todos, evidentemente, pero se abre un camino para que Él pueda, de alguna manera, escuchar. Cuando dice oyó, significa que le ayudó a poder cumplir el propósito. ¿Amén? Muy bien, siguiente. Y aunque era hijo, estoy ahora en el 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muy bien. ¿Qué hizo Jesús? ¿Aprendió qué? La obediencia. Por lo tanto, algo que es necesario para que nosotros vivamos de acuerdo al sacerdocio de Jesús, es que nosotros vivamos una vida de obediencia al Padre. Lo primero era una vida de oración. Lo segundo, una vida de temor y de reverencia. Y tercero, una vida de obediencia al Padre y a su palabra. Amén. Por eso, para cumplir el plan de Dios, lo más importante es la obediencia. El Padre me dio una frase en estos días. Y a ver si las encuentro, porque ahora estoy tirando del móvil. A ver si lo encuentro. Puse aquí. Para cumplir los deseos se necesita esfuerzo. Pero para cumplir el llamado se necesita entrega. Son dos cosas distintas. Para cumplir los deseos se necesita esfuerzo. Pero para cumplir el llamado, Dios requiere o necesita, ¿sabes el qué? Mi entrega. Dios necesita nuestra entrega. Dios necesita la obediencia. Dios necesita que nos demos. Dios necesita que obedezcamos. Jesús tuvo que aprender la obediencia. La obediencia se aprende. Usted cuando ha educado a sus hijos, usted ha dicho, es que tiene que aprender, ¿o no? ¿A qué tiene que aprender? Tiene que aprender a obedecer. Tiene que aprender a hacer las cosas bien. Porque la naturaleza natural es desobedecer. Pero a obedecer se aprende. Y a obedecer también se aprende. Y Jesús tuvo que, por lo que padeció, aprender la obediencia. O sea, a Jesús también le costó. Y tuvo un costo el hecho de que Él obedeciera. Pero pagó el precio por obedecer al Señor. El Señor dijo que quiere obediencia por encima de sacrificios. Entonces, como yo muchas veces le digo a distintas personas, y le digo, ¿de qué sirve que alguien venga aquí todos los días si no tiene obediencia? ¿De qué sirve que alguien esté aquí todos los días religiosamente, viniendo a todos los ensayos, viniendo a todo, estando todos los días aquí puntual? Eso es sacrificio. Pero si después no va acompañado de obediencia, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tengamos maestros que están todos los días ahí? Venga, sí, yo estoy fiel aquí. Pero después esos maestros no sean obedientes. Tiene que ir unido, amado. Las dos cosas tienen que ir unidas. El sacrificio con la obediencia tienen que ir unidos. ¿Amén? Y entonces es poderoso, porque se junta el sacrificio, no le daré al Señor nada que no me cueste, con una obediencia. Y entonces, amado, eso explosiona.
Se pueden cumplir los propósitos de Dios cuando las dos cosas se unen. Amén. Por eso Dios no quiere que nosotros estemos divorciados ni separados de lo que somos en Cristo Jesús. Porque podemos desviarnos al hacer, pensando que haciendo ya estamos completando aquello que Dios quiere. Pero Dios no está tan interesado, amados, en obras separadas de nuestros corazones y de lo profundo de nosotros. Y de lo que Dios es en nosotros. Y del ser en nosotros. Amén. Muy bien. Puse aquí, obedecer a Dios en algunos casos va a estar en oposición a mi alma o a mis gustos. Y pues aquí, no puedo desobedecer a Dios para satisfacer mi alma. No puedo omitir la confrontación con Él, con el alma, a cambio de desobedecer. No puedo omitir, dejar a un lado la confrontación con mi alma, a cambio de desobedecer. Amén. Para ir adelantando, siguiente. El 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿habiendo sido qué? Perfeccionado. Significa, habiendo pasado el proceso que lo lleva a la perfección o la madurez, porque la palabra perfecto es la palabra maduro, y habiendo sido madurado, perfeccionado, o sea, necesitamos pasar por el proceso de la perfección de Dios, por el proceso donde Dios trabaja con nuestras vidas, donde Dios y el Espíritu Santo obra en nosotros, donde el Espíritu Santo mete su mano para llegar a lugares en nuestra vida que están ahí, que le estamos ofreciendo resistencia al Señor, y tenemos que dejarle al Señor que Dios pueda meter su mano y diga, voy a quitar de aquí esto, que esto no es tuyo. Pero si tú te niegas, amado, el Señor no la mete, y tú te vas a tu casa y sigues igual. Y tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Completa la obra de perfección en mi vida. Completa la obra de perfección en mí. Líbrame de mí mismo. Saca de mí aquello que no te agrada. Saca de mí aquello que no te gusta. Saca de mí aquello que me está haciendo daño. Saca de mí ese odio. Saca de mí ese rencor. Saca de mí esa herida. Saca de mí esa falta de perdón. Saca de mí ese pecado. Saca de mí todo lo que es necesario, porque yo quiero que tú mores en mi vida. Es necesario que nos abramos a Dios. Podemos estar toda la vida haciendo cosas para Dios, pero cerrados. Podemos pensar que estamos ejerciendo un sacerdocio fiel, cerrados. Y el ejemplo del sacerdocio nos lo ha dado Jesús. Amén. Dios quiere que vivamos una vida de oración. Dios quiere, amados, que vivamos en un temor reverente. Dios quiere que vivamos vidas en la obediencia a Cristo. Y Dios quiere que nos dejemos perfeccionar por la obra del Espíritu Santo. Amén. Que dejemos trabajar al Espíritu Santo en nosotros. No, Señor, yo ya me gusto a mí mismo. Señor, ¿te gusto? ¿Te gusta como soy? Seguro que Él siempre encuentra algo, ¿verdad? Y Él dice, sí, yo te amo, pero hay alguna cosita por ahí que yo quiero quitar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Convencernos. ¿Por qué nos tiene que convencer? Porque para nosotros estamos bien siempre, ¿verdad? Nosotros siempre. ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Se da la vuelta. ¿Verdad o no? ¿Cómo estás, hermano? Estoy fantásticamente bien para esto, pero me deja un momentito que se me ha metido algo en el ojo. ¡Chum! Y el Espíritu Santo sabe entrar. El Espíritu Santo sabe perfeccionar. El Espíritu Santo sabe hacer su obra. Amén. Y por cuanto fue perfeccionado, diga conmigo, la siguiente que dice es, vino a ser. ¿Cómo dice aquí? Mire, el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿qué hizo? Vino a ser. Él no dice, vino a ejecutar.
Vino a hacer. ¿No? ¿Qué dijo? Vino a ser. ¿A qué vino? A ser Él mismo el autor de la eterna salvación. Oh, tú te das cuenta, amados, cómo nosotros llegamos a ser. Cómo nosotros llegamos, amados, a ser cuando pasamos por el proceso de vivir una vida sacerdotal entregada a Dios. Queremos hacer, y está bien, pero Dios quiere que nosotros lleguemos a ser. Lleguemos a ser. Amén. La verdad que me ministró esto. Pues aquí, todo este proceso era necesario en Cristo para que venciendo pudiera llegar a ser y no hacer. Todo lo que Jesús hizo fue por causa de lo que llegó a ser. Amén. Pues aquí, el sacerdocio de Cristo nos lleva al entendimiento de llevar una vida de profundidad con Dios. Dios quiere que nosotros llevemos una vida de profundidad con Dios, con Él. Yo creo que es el tiempo de que nos metamos en profundidad con Dios. Es el tiempo de que entremos a ejercer el sacerdocio conforme a Cristo. Amén. Es el tiempo de crecer en la obediencia. Es el tiempo de crecer en el temor. Es el tiempo de crecer en la oración. Es el tiempo de crecer, de menguar, de morir a nosotros mismos, de dejar que el Padre trabaje en nuestras vidas. Cuanto más profundizamos en eso, más estables, más felices y más gozosos estamos. El hacer tu voluntad, que es mi deleite. Y cuando llegamos a entender eso, entonces, amado, nuestra vida es transformada. Amén. Pues aquí, el sacerdocio en el nuevo pacto es moldear nuestras vidas para poder alcanzar el carácter de Cristo. El sacerdocio en el nuevo pacto es poder manifestar el carácter de Cristo. Amén. Pues aquí en el antiguo pacto, el sacerdocio era el cumplimiento de leyes y liturgias. El sacerdocio en el nuevo pacto es la formación de un carácter como el de Cristo, por medio de la vida que proviene de Él. Dios quiere trabajar. Dios quiere profundizar. Señor, yo ya te lo he dado todo. Bueno, eso mejor que lo diga Él. Amén. A veces mi todo no es el todo de Él. Amén. Ni siquiera mi todo es tu todo. Cada uno tenemos una medida de todo. ¿Qué es el todo? ¿Entienden? Pero es Dios el que sabe. Por eso, Señor, tú sabes mejor que yo qué es aquello que tú demandas de mí. Tenemos que empezar a sacar. Recuerden, la vasija se quebró. Los que estaban aquí saben lo que les estoy diciendo. Ese quebrantamiento tiene una representación. Dios va a empezar a trabajar a lo profundo. Amén. Yo le dije a Raquel, tengo miedo. Pero no tenemos que tener miedo, al contrario. Cuando Dios quiere trabajar, hay que dejar que Él haga su perfecta operación. Amén. Dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Voy a terminar con esto. Hebreos capítulo 10, versículo 19. ¿Lo tenemos? 10, 19. Termino leyéndoles esto. Así que, hermanos, 10, 19. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero. Acércate a Dios con corazón sincero. Segundo, en plena certidumbre de fe. Acércate a Dios con fe. No dudes de su palabra. Purificados los corazones de mala conciencia. Ahí, santifica tu corazón, acércate al Señor. Dice, y lavados los cuerpos con agua pura, que representa el renovarnos cada día. Dice, y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Aleluya. Acerquémonos con confianza al Señor. No con miedo, con confianza, con certidumbre de fe, con corazón sincero, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Esto no significa que ores después de ducharte. Aunque si lo haces está bien. Sino que lavemos nuestras vidas en la sangre de Jesús. Amén. En el agua de la palabra. Y podamos acercarnos al Señor confiadamente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te agradezco, Dios mío, por habernos revelado esta parte del sacerdocio, Señor, para que queremos ser fieles en nuestro sacerdocio, en lo que vamos a ser, Señor. Tenemos que pasar por procesos para llegar a ser. Pero aquí estamos, abrimos nuestros corazones. Tú eres bueno. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Tu amor no nos deja, Señor. Tu gracia ha sido derramada sobre nosotros. Tu favor nos acompaña, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos, Señor, a que podamos alcanzar, Dios mío, el ejercer un sacerdocio fiel, agradable, conforme a Cristo, Señor. Él es nuestro ejemplo, Señor. Podemos ver cómo Él, Dios mío, con lo que Él hizo, nos pone el ejemplo de aquello que tú quieres y demandas también para nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso al Señor.